Ya sabemos que ha enfurecido el gobierno de la autoproclamada 4T por la estancia de Xóchitl Gálvez con nuestros vecinos del norte. Y por eso han hecho de todo. Generarle desde aquí una enorme campaña de desprestigio en las redes sociales y utilizando desde luego todos los medios de comunicación tradicionales y digitales para defenestrar a la candidata de la coalición opositora. Le llaman intervencionismo. Dicen que fue a pedir ayuda, cuando el propio presidente, como candidato, hizo lo mismo y planteó incluso con Estados Unidos una cooperación tersa, sin pleitos, señaló, pero eso sí también dijo con la defensa de la soberanía, la cual por cierto no se mostró muy dispuesto a hacer cuando Donald Trump en los primeros años de la administración presidencial de López Obrador ocupó el mismo cargo allá en Estados Unidos. Son tres las declaraciones que han molestado a el habitante de Palacio Nacional. La primera es la que tiene que ver con la enorme inseguridad que priva en el país y cómo esto incluso también pone en riesgo los procesos electorales. La segunda es cómo ocurre el hecho de que la aquiescencia del presidente de la República ha elevado los altos niveles de violencia en nuestro país, por lo cual, o por ineptitud, o por comisión, el presidente de la República ha tenido un muy buen trato con los malosos, a quienes les dispensa abrazos, que no balazos, y les confiere derechos humanos, porque además también son del pueblo. En medio de todo eso, Xóchitl Gálvez dijo: lave, ande su nombre presidente de la República y demande aquí en la Unión Americana pues sobre estas filtraciones que las autoridades habrían hecho en relación con su probable contubernio aquí con grupos delincuenciales. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado. Este reportaje en la prensa internacional no solo es una afrenta para usted, sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y mexicanos. Usted dice que Tim Golden y ProPublica lo han calumniado. Es doloroso que en el mundo se diga que México tiene un narcopresidente. Usted tiene la obligación moral y política de defender su honor personal y defender el honor de México. Sus dichos y desmentidos en la conferencia mañanera no son suficientes. Ayer le pedí, y yo le insisto, presente ya una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Su gobierno ha demandado exitosamente a los fabricantes de armas en este país. Recurra a ese mismo equipo de abogados para presentar una demanda. Limpie su nombre y limpie el nombre de México. El respeto y el honor de la patria están en juego. Y la tercera declaración es la que tiene que ver con la invitación que hace Xóchitl Gálvez a distintos organismos internacionales que se dedican a la observación electoral, y dentro de estos la OEA, para que participen para tal efecto, mirando la calidad, evaluando la calidad, reportando la calidad de este proceso electoral en el que estamos inmersos. Nuestro país está viviendo. Primero hay que señalar que el presidente de la República tiene para todos siempre un argumento que es en realidad demagogia y que visto en conjunto siempre representa una enorme contradicción. Vamos, escupe al cielo porque en efecto no tiene consistencia ideológica ni política como ocurre con los gobiernos populistas. Cuando a él le convino, miró y asistió a Estados Unidos. Señaló incluso la buena voluntad que él tenía como presidente de la República para establecer una relación de cooperación y dijo también de defensa de la soberanía con su homólogo, lo cual no siempre ocurrió, como sucede y como quedó testimonio en los primeros años de su administración, cuando el mismo cargo lo ocupó Donald Trump, y que además se entorpeció y con mucho, tanto con Donald Trump como con Biden, la ausencia de una política de migración
consistente y sobre todo respetuosa de los derechos humanos. Pero atendamos justamente a esas inconsistencias. Aquí en mi mano derecha está apareciendo una nota informativa correspondiente a mayo de 2018, en donde como candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo una cosa. Veamos. Ahí tienen ustedes. Semanas antes de la jornada electoral del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador pedía la presencia en nuestro país de observadores electorales. Como ustedes acaban de ver en esta nota, pero desde luego pueden verificar en distintos otros medios de comunicación, esa fue la postura del presidente de la República, que incluso en modo alguno significó en su momento una supuesta invasión de la soberanía, como no implica en modo alguno ninguna invasión de la soberanía si asisten observadores electorales de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica y también de manera señalada de la OEA, como he dicho, porque son algunos de los países que con mayor denuedo a través de organismos no gubernamentales lanzan o envían a sus propias delegaciones. No es entonces una violación a la soberanía y desde luego en ese entorno y desde 1994 que en nuestro país comenzó a hacerse costumbre la presencia de observadores electorales, yo en mi carrera y la revista Etcétera como una oferta editorial ha estado de acuerdo y ha alentado y ha informado y ha notificado siempre en relación con las evaluaciones que estos organismos no gubernamentales hacen de las calidades de los procesos electorales, permítanme decirlo así. Y sin embargo, cuando Xóchitl Gálvez hace lo mismo, entonces se convierte en una, para Andrés Manuel López Obrador y sus huestes y todas sus piezas adminículos digitales de bots y troles, se convierte eso en una traición para el país. Hay dibujos, ustedes han visto cartones de los moneros en donde se ve a Xóchitl como si estuviera pidiendo auxilio, como si en efecto estuviera siendo apátrida y estando en contra de la propia soberanía de nuestro país. Esa cerrazón de los países ocurrió hace décadas cuando tenían una frágil construcción de la democracia. Justamente por eso es que surgió la figura de los observadores internacionales. En particular, después de la Segunda Guerra Mundial y en especial cuando recrudeció la Guerra Fría entre los años 60 y principios de los 80 en el mundo. Distintos países en donde empezaba a gestarse procesos de liberación, Moldavia mucho antes, pero América Latina, que había vivido una larga, muy larga noche autoritaria a través de estados, dictatoriales, como ocurrió con Chile, como ocurrió con Argentina, poco antes como había ocurrido con Brasil, empezaron a tener, estos procesos de liberación e hicieron que primero la ONU, en una actividad que ésta ya no desempeña, y luego, como he dicho, los distintos organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales asistieran a evaluar de acuerdo con los patrones que marca la ley y en ese sentido en respeto a la soberanía de cada país y desde luego de acuerdo también con los estándares que internacionales se definen para tal efecto. En 1994 eso fue en nuestro país, como he dicho, una de las principales experiencias que llegamos a tener hasta arribar a el 2018, donde los partes informativos de estos organismos internacionales fueron fundamentales para exhibir en unos casos o para inhibir en otros tantos
procesos fraudulentos, porque como ya en otros momentos he dicho, los fraudes no ocurren necesariamente solo en el día de la jornada electoral, sino que conllevan todo un proceso que vale la pena ser evaluado, como decía yo al principio, entre, por ejemplo, lo que marca la ley y las prácticas de los actores políticos que participan en esos procesos electorales. En México, por continuar con el ejemplo, la ley marca determinados tiempos para iniciar las campañas electorales que fueron adulteradas en un primer momento por el gobierno de la República y en un segundo momento también por la oposición. La norma también señala la prohibición de el uso de los recursos públicos y en México el INE y también distintos testimonios más allá de las resoluciones que ha tenido el INE han mostrado que en efecto hay recursos desviados de parte del gobierno de la República para promover a su candidata oficial y hacerlo, como he dicho, fuera de los tiempos que marca la ley. Esos dos ejemplos que acabo de poner sirven como una muestra de lo que las organizaciones empiezan a valorar. Pero hay otras formas, desde luego. Las condiciones de inseguridad, por ejemplo, las que tienen que ver con el acoso del gobierno para que con sus clientelas les garanticen que van a votar por sus candidatos. O peor aún, el acoso de grupos delincuenciales en distintos estados de la República que incluso la propia autoridad electoral ha documentado. Por eso el gobierno de la República, empecinado en la violación de la ley, en el uso de las clientelas y en el ignorar completamente la situación de inseguridad que hay en el país, dice que todo va muy bien. En esa misma cerrazón que se mostró en los años a los que ya me he referido de distintos países, México también, con este gobierno, proclama una supuesta soberanía para que no haya ninguna intervención, cuando en efecto no ocurre ninguna intervención, sino que se trata de una observación. Lo mismo que usted y que yo vemos, pero situado bajo estándares internacionales y con los gafetes específicos para hacerlo, es decir, la capacitación, lo mismo que usted y yo vemos cuando decenas, no exagero, de camiones son usados para acarrear a la gente para efectos de que se haga una concentración política en favor de Claudia Sheinbaum, o el pase de lista para esa gente, que si no asistió, tiene, por ejemplo, que sufrir el hecho de que no tengan un puesto para poder vender lo que ellos regularmente comercian en distintos tianguis de la Ciudad de México. Todo esto por citarles algunos ejemplos de algo que ha venido sucediendo: desvío de fondos, inseguridad, uso de clientelas y acarreos. Ese tipo de cosas llegan a ocurrir, son parte de un proceso y de suyo ya van delimitando el hecho de que podamos en estos momentos afirmar que el piso no es parejo, que no estamos viviendo procesos electorales equitativos. Y segundo, que todos estos elementos que he dicho que son antecedentes se pueden hacer presentes el día de la elección, el 2 de junio. Y como parte de un proceso, entonces, constituir todo un trayecto fraudulento. Por eso es que Andrés Manuel López Obrador dijo en 2018 que vengan los observadores internacionales, y ahí tienen a todos sus borregos gritando lo mismo. Y por eso ahora, casi 6 años después,
el presidente de la República y todos sus borregos dicen o se oponen a la presencia de estos observadores internacionales. Sirva esta nota que pusimos para ustedes como un ejercicio de memoria que exhibe al mismo tiempo las enormes inconsistencias del presidente y de sus borregos que le siguen, y sobre todo del gran riesgo del que estamos en estos momentos pendiendo en relación con lo que hasta estos momentos nos permiten decir los datos, se está constituyendo como un proceso electoral fraudulento. Y nada de que, ya están adelantando una derrota. No, al contrario. Hay que tener presente justamente para garantizar que triunfe la democracia el 2 de junio.